Señor. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es el 8 de septiembre de 2023. Este grupo tiene el gusto, el honor de tener con nosotros a Mauricio García Villegas, quien nos va a hablar de su último libro, El viejo malestar del nuevo mundo. Mauricio, muchísimas gracias y bienvenido. Adelante. Bueno, Armando, pues muchas gracias. Yo me siento muy honrado, muy intimidado además, viendo semejante grupo con tanta personalidad y tanta gente preparada, inteligente y conocedora incluso de estos temas que voy a hablar. Pero bueno, yo lo que quiero preguntar es, ya no me acuerdo muy bien de la última vez que hablé. ¿Hablo unos 40, 50 minutos y después abrimos a preguntas o hablo más tiempo? Exactamente, no, entre 30 y 40 y abrimos a un debate, Mauricio, como cuando discutimos tu libro anterior. Adelante. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, este libro está conectado con el anterior, que es El País de las Emociones Tristes, mm, pero son dos libros distintos. Eh, Son dos libros que tienen un origen común, que es esta idea de Spinoza de las emociones tristes, que se refiere a los individuos. Las emociones tristes, lo recuerdo, eran para Spinoza, este filósofo del siglo XVII, el odio, la venganza, la ira, el resentimiento, la envidia. Él decía que esas emociones apocaban a las personas, las disminuían. Pues yo utilizo ese concepto que tiene muchas más, digamos, matices y complejidades para hablar de los países. No hablo de identidades colectivas, sino de arreglos emocionales, que me parece un concepto menos comprometedor que el de identidades colectivas. Yo sé que muchos economistas tienen dificultades para aceptar esta cuestión de las identidades colectivas y yo creo que tienen buenos argumentos para eso. Bueno, en fin, en todo caso yo utilizo más arreglos emocionales y entonces creo que así como se dice en el libro de Colombia, pues creo que parte de los pesares, de las dificultades que hemos tenido en América Latina se originan en esos arreglos emocionales que le dan un peso particularmente importante a las emociones tristes. Entonces digamos, es la misma hipótesis, pero pues referida al continente. Yo quisiera empezar por el americanismo, que es como la primera idea que sorprende en este libro. ¿Por qué hablar de América Latina como un todo? En realidad nosotros estamos acostumbrados a ver América Latina totalmente fragmentada por esas fronteras imaginarias que son las fronteras jurídicas o los bordes jurídicos. Pero el americanismo fue algo que fue importante antes. Fue importante en el siglo XVIII cuando los jesuitas fueron expulsados y desde Europa empezaron a escribir sobre la maravilla de este continente y sobre la unidad espiritual del pueblo americano y cosas así. Y después fue muy importante en la independencia, pues Bolívar era un americanista consumado. Bueno, y antes de la independencia con el paso de Humboldt por estos territorios, que también tiene textos muy bellos sobre la unidad espiritual y geográfica, por supuesto, del continente. Y después hubo muchos intelectuales en el siglo XIX que eran americanistas, empezando por don Andrés Bello, bueno, y mucho más tarde Leopoldo Sea, pero y al final del siglo el poeta Martí y Enrique Rodó y muchos otros. Eh, yo creo eh, que este es un continente, yo creo que incluso que este es tal vez el único continente que es una nación, eh, y eso lo hemos perdido. Eh, este continente estuvo gobernado primero que todo 3 siglos por un régimen colonial eh, mm, pues que trataba el pueblo, todo el pueblo americano como uno solo. Eh, y, y claro, llevamos 2 años de república con el continente fragmentado. Y, y mucha gente ve diferencias muy notorias entre los países. ¿Qué parecido puede haber entre un argentino y un boliviano de La Paz, o entre un caribeño
y un ecuatoriano o un mexicano. Hay muchas diferencias, pero yo creo que esas diferencias son cosméticas, que en el fondo hay mucha similitud, que la manera como entendemos el mundo, el gobierno, la familia, la trascendencia, Dios, las relaciones sociales, lo justo y lo injusto, lo público y lo privado, son muy parecidas en todo el continente. Y justamente porque son muy parecidas, pues tenemos problemas muy parecidos. Y en eso todos estamos de acuerdo. Los problemas son muy similares. Problemas de corrupción, de falta de consolidación de lo público, problemas de falta de ciencia, no solamente de la pobreza de la ciencia natural, sino de falta de ciencia del Estado. Hay muy poca ciencia en el manejo de lo público. Problemas de desconfianza, problemas de cultura de incumplimiento de reglas, bueno, muchos problemas que son muy parecidos. Yo durante muchos años me dediqué a América Latina para entender el tema de la cultura del incumplimiento de reglas y eso me ayudó mucho para este libro. El hecho es que los únicos que nos creemos que somos muy distintos somos los latinoamericanos, sobre todo los latinoamericanos que estamos aquí, que no vivimos afuera, pero si ustedes les preguntan a los 20 millones o más de latinoamericanos que viven en Europa, en los Estados Unidos, o más aún incluso en el Asia, todos reconocerán que los latinoamericanos somos muy parecidos. Cuando uno vivía afuera, yo cuando era joven vivía afuera algunos años, cuando estaba estudiando después de la carrera, y en Lovaina, en Bélgica, donde había la comunidad de estudiantes más grande de esa universidad, y todos éramos iguales. Frente a los belgas éramos iguales. Claro, había diferencias entre nosotros, pero esas mismas diferencias existen en los países. O sea, la diferencia al interior de los países es tan grande. Mejor dicho, creo incluso que las diferencias al interior de los países son tan grandes o menos grandes que las diferencias entre los países. Entre un costeño y un guajiro hay diferencias tan grandes como entre un porteño y un mexicano. Pero repito, solo nosotros aquí enquistados en este parroquialismo que nos caracteriza, no percibimos esa unidad. Pero no solo los latinoamericanos que están afuera, los estadounidenses y los europeos nos ven como el mismo pueblo. Entonces, yo quisiera empezar por ahí. Ahora, en el libro pues hay mucho tema, pero yo quisiera concentrarme en 3 o 4 puntos fundamentales. Uno es el de la transición de la colonia a la república. Otro es el tema de las emociones que yo trato en el libro. Y finalmente quisiera detenerme más en detalle en una de esas emociones, porque yo creo que nos interesa a todos, particularmente en estos momentos, que es el delirio político. Entonces empiezo con lo primero. Las emociones, y esto tal vez lo dije la vez pasada, las emociones tristes no tienen que ver con la genética o con la biología o con la raza o ni siquiera con una cultura particular. Yo creo que tienen mucho que ver con las circunstancias. Las emociones como el odio o como la envidia o como el resentimiento se desatan por lo general en contextos específicos. Y esos contextos tienen que ver con la desinstitucionalización. Ya lo decía Hobbes. Hobbes señalaba que cuando un Estado no tiene la capacidad para imponerse frente a sus súbditos, inmediatamente eso hace despertar entre la gente la envidia, la desconfianza, el miedo, las ansias de gloria y las ansias de aprovecharse de los bienes de los demás. Cuando las instituciones funcionan bien, en cambio, eso pacifica a las personas. Eso lo decía el Justice estadounidense Oliver Holmes. El hombre malo o el hombre que inicialmente está inclinado a aprovecharse del derecho y aprovecharse de los demás y a incumplir y a sacarle provecho al incumplimiento, cuando ve que no puede hacer eso, cuando ve que puede ser sancionado, cuando ve que hay un poder disuasor detrás cuando ve que las normas son claras y que tienen un poder disuasor detrás, pues termina cumpliendo y a la larga termina cumpliendo espontáneamente sin preguntarse qué puedo hacer yo aquí, cómo puedo sacar el mejor provecho.
en una democracia que funciona bien, la gente no tiene motivos para rebelarse, y quizás tiene los medios para rebelarse. Puede tener los medios para rebelarse, pero no tiene los motivos para rebelarse. En una tiranía, las personas tienen los motivos para rebelarse, pero no tienen los medios para rebelarse. En un sistema democrático que funciona mal, con mucha frecuencia la gente tiene los motivos para rebelarse y los medios para rebelarse. Y yo creo que eso es en buena parte lo que ha pasado en América Latina, que no hemos logrado conseguir las dos cosas que son fundamentales en un régimen democrático y que la teoría política moderna las trata pues en detalle, que son la legitimidad y la eficacia. Los dos problemas de la teoría política moderna son cómo evitar la guerra civil, que tiene mucho que ver con la eficacia, y cómo evitar el despotismo, que tiene mucho que ver con la legitimidad. Esos son los dos grandes problemas. Y nosotros hemos tenido problemas por los dos lados. Y para eso quisiera hacer referencia a la transición colonial, de la colonia a la república. En esto voy a ser muy esquemático, por supuesto, la cosa es más compleja de lo que la voy a explicar. Quizás podamos profundizar después, pero es bueno entender, creo yo, o es importante entender las características que tenían los Habsburgos, la monarquía habsburga, en contraste, por ejemplo, con la monarquía borbónica. Los Habsburgos tenían un tipo de legitimidad y un tipo de gobierno que se conoce como la teoría pactista o la monarquía pactista, que yo en el libro hablo de monarquía compuesta. Mi hija, que es historiadora, me dijo que no hablara más de pactismo, sino de monarquía compuesta, y yo así lo hice. En todo caso, esa monarquía pactista o compuesta, lo que la caracteriza es que primero considera que las normas tienen que ser justas, es decir, que las normas injustas pierden su validez, y segundo, estima, justamente por lo primero, que el Estado o el monarca tiene que, justamente porque tiene que ser justo, tiene que negociar, transar, entender las necesidades de cada uno de los pueblos. Y entonces las normas en la monarquía habsburga se negociaban, se transaban. El monarca tenía que negociar con todo el mundo, con los militares, con los notables, con los campesinos, con los indígenas, con todos. Había esa costumbre de negociar las normas. En la monarquía borbónica, en cambio, en el absolutismo borbónico, que era un absolutismo también que suponía que el monarca estaba ungido por la gracia divina, la consigna era obedeces y te callas, obedeces y punto, no más. Las normas no perdían su naturaleza por el hecho de ser injustas. Una norma injusta podía ser incluso querida por Dios. Y si el monarca imponía una norma injusta, pues esa norma se obedecía y punto. La monarquía absoluta borbónica logró inculcar en la población francesa, en este caso, pero hubo otras monarquías absolutas en otras partes, logró inculcar la idea de obediencia. Eso fue muy importante. Y esa idea de obediencia fue tan extrema y tan despótica y tan tiránica que produjo una revolución, que fue la Revolución Francesa, que impuso la contracultura de la obediencia, que es la cultura de los derechos. Y entonces un país como Francia tiene las dos culturas, la cultura de la obediencia y la cultura de los derechos. Nosotros en realidad nunca tuvimos una cultura de la obediencia a la norma simplemente por el hecho de ser norma. Claro, obedecemos y yo creo que la mayoría de las personas obedecen, pero aquí hay una cultura que es bonita además, una cultura de la legitimidad del derecho y de la rebelión por falta de legitimidad, que es muy, muy, muy fuerte. En fin, cuando fueron expulsados los españoles, los próceres de la independencia subestimaron la tarea que se les venía encima, que era la de hacer el tránsito de una legitimidad monárquica pactista, como había ocurrido. Los Borbones habían estado en el siglo XVIII, pero de una manera muy débil, digamos, lo fuerte. La cultura habsburga prevaleció hasta más allá de la mitad del siglo XVIII.
El hecho es que había que sustituir esa legitimidad monárquica por una legitimidad republicana. Los próceres de la independencia consideraron que, bueno, si la república se había implantado en Europa y había prosperado en Europa, ¿por qué no lo iba a poder hacer aquí? Y ese tránsito fue muy difícil, muy, muy difícil. Y yo creo que todavía estamos en esa frustración de no poder recuperar aquella legitimidad perdida. No recuperar aquella tal como fue, sino recuperar la legitimidad, así sea sustituida por otra legitimidad. Hemos sido relativamente incapaces de sustituir esa legitimidad. En fin, el hecho es que el siglo XIX fue un siglo en donde las nuevas repúblicas fueron incapaces de pacificar los campos y de ahí surgieron los caudillos y los caudillos que al principio muchos de ellos eran bandoleros, terminaron controlando grandes porciones del territorio y muchos de ellos terminaron siendo presidentes y jefes de Estado. Pues bien, eso yo creo que lo que está pasando hoy en América Latina tiene mucho que ver con ese 19, con una gran frustración y una gran sensación en la población de que la república no funcionaba bien y entonces que había que acudir pues a algo más fuerte. Y ese algo más fuerte era el caudillo. Caudillos que podían ser de derecha o de izquierda. Los ha habido de las dos etiquetas en abundancia en América Latina. Entonces, fue en esas circunstancias de falta de legitimidad y de eficacia, de incapacidad para controlar los territorios, de incapacidad para imponer seguridad por un lado y de legitimidad precaria, en esas circunstancias que se desataron las emociones tristes, los miedos, las envidias, los resentimientos, las ansias de gloria, la idea de que uno se podía aprovechar de los bienes ajenos de manera impune, bueno, todo esto. Entonces, menciono esto para evitar la idea pues puramente culturalista o incluso racial, peor aún, de considerar que somos un continente de emociones tristes y que otros continentes no lo son. Yo perfectamente habría podido escribir, y algunos de ustedes también, escribir un libro sobre las emociones tristes en los Estados Unidos, que abundan hoy en día, ustedes lo saben muy bien, o incluso en Francia, que es un país que tal vez yo conozco mejor. Pero bueno, lo escribí sobre América Latina. Las emociones tristes tienen mucho que ver entonces con las instituciones y con las circunstancias. Entonces, y eso se ve además incluso con las personas. Yo siempre pongo el ejemplo de un, perdón, de un adulto que le entrega una torta a dos niños para que se la coman. Si les entrega esa torta, es muy posible que esos niños terminen enemistados porque cada uno considerará que el otro se está apropiando de una parte mayor a la que le corresponde. En cambio, si el adulto divide la torta por la mitad, y esa es la regla, divide por la mitad y el adulto es respetado, se supone, por los niños se comen tranquilamente la torta y ni se preguntan cuál es la porción que el otro tiene, ni siquiera si la torta fue bien dividida o no, porque seguramente fue bien dividida. Entonces el derecho y las instituciones pacifican. Pero bueno, quiero dejar eso de lado y concentrarme en el resto del libro. El resto del libro tiene 3 capítulos sobre emociones, que son un capítulo sobre el miedo, no me voy a detener en ellos, un capítulo sobre el miedo que empieza justamente con el miedo a los caudillos, también con el miedo a la religión y al demonio y al infierno y a las catástrofes naturales que eran interpretadas como intervención del demonio y cosas por el estilo, y a las enfermedades y a la pobreza. Siempre ha habido mucho miedo en América Latina desde la conquista, desde esos acontecimientos pavorosos de la conquista. Hay un segundo capítulo sobre la desconfianza. La desconfianza es una emoción muy, muy poderosa. Ustedes lo saben muy bien porque es fundamental en la economía. La desconfianza fue muy importante en América Latina siempre y lo sigue siendo. Desconfianza no solamente de los individuos frente a las instituciones, sino de las instituciones frente a los individuos. Y ahí hay una especie de círculo vicioso en donde las instituciones no logran muchas veces cumplir sus cometidos, en buena parte porque no tiene
la confianza de los ciudadanos o el favor de los ciudadanos. Entonces ahí hay un círculo vicioso muy complicado. En ese capítulo hablo de la viveza criolla, que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, la viveza criolla que conduce al incumplimiento de reglas, que es un tema que ustedes encuentran en toda América Latina, desde el norte de México hasta la Patagonia. En todas partes se habla de la viveza criolla, y es muy importante y tiene mucho que ver con el mestizaje. Ahí me meto en el tema del mestizaje, que es ahora que hay tantos estudios de coloniales y de regreso a lo indígena, yo creo que se olvida mucho lo mestizos que somos, la importancia del mestizaje en América Latina, y la importancia que tiene la desconfianza en el mestizo y la característica mental, la personalidad del mestizo, sobre todo el mestizo en la época colonial. Ahí hablo también de la rebeldía, de la importancia de la rebeldía en América Latina, también de la arrogancia de las élites y de las clases altas. En fin. Y el tercer capítulo de las emociones, que es en el que quisiera concentrarme un poco más porque veo que se me está acabando el tiempo, es el capítulo del delirio. El delirio es una emoción estética y política también, muy importante. Yo lo que defiendo en esta parte del libro es que los latinoamericanos somos más españoles barrocos o españoles del barroco que los españoles actuales. El barroco se quedó aquí, y en España, sobre todo en la última mitad del siglo XX, finalmente desapareció. Pero aquí tenemos muchas manifestaciones todavía del barroco, no solamente manifestaciones espirituales, sino materiales, la distribución de la tierra, el latifundio, las jerarquías sociales, en fin, son características muy barrocas. El barroco tiene dos connotaciones: una connotación estética, pues que se manifiesta en el arte y en la literatura, en los altares de las iglesias barrocas que están en todo el país, en toda América Latina, y una connotación cognitiva. La connotación cognitiva del barroco lo que indica es esta idea que está tan presente en Calderón de la Barca o en Cervantes, esta idea de que el ser humano no tiene muy claro si está viviendo un sueño o soñando una vida. Esta falta de frontera y de delimitación clara entre el soñar y el vivir, que es tan característica, pues que es fundamental en el Quijote, pero también en Segismundo, en Calderón de la Barca y en muchos otros poetas y literatos del barroco, incluso en la poesía y en la literatura religiosa. Pues bien, el barroco ha sido fundamental en América Latina para la imaginación. Nuestra literatura es tan grande, tal vez el producto de exportación más noble que tenemos en América Latina es la literatura. Ha sido fundamental y lo ha sido desde siempre, desde que llegaron desde los cronistas de Indias. Si ustedes leen los cronistas de Indias, verán los relatos extraordinarios que hacían de las cosas que veían y que nunca antes habían visto. Esos árboles extraordinarios, los pájaros multicolores, los animales extraños, y a partir de ahí, con esa mentalidad barroca que tenían, elaboraron historias fantásticas. Pues bien, la literatura se ha nutrido de eso y la literatura se vale mucho de la fantasía y es extraordinaria en América Latina justamente por eso, por ese carácter onírico que tiene. El problema es que también esa falta de frontera entre la realidad y la ficción, entre la vida y el sueño, ha sido muy importante en la política, en la manera de pensar la política, en la manera de pensar el futuro colectivo, en la manera de idear las instituciones, de idear la mejor sociedad posible. Y ahí lo que ha habido en América Latina es revoluciones utópicas de todo tipo. En América Latina ha habido utopías de muchísimas naturalezas, utopías indígenas, utopías católicas, utopías marxistas, utopías progresistas, utopías positivistas, utopías, bueno, en fin, yo hago la lista, si mal no recuerdo, son como 20 tipos de utopías distintas. La utopía ha sido muy característica en todas las ideologías, en ambos extremos ideológicos, en el conservatismo y en el liberalismo, o en la izquierda y en la derecha.
Y las utopías se parecen en su carácter dogmático, en la pobreza científica que las sustenta, y en el carácter, sí, onírico, ilusorio de sus contenidos. Y es por eso que en América Latina, justamente por eso que yo mencionaba antes de los grandes problemas de legitimidad y de eficacia, acudimos con mucha frecuencia a la utopía. Y eso lo estamos viendo en el mundo actual, en América Latina. La gente no ve en las instituciones democráticas la solución a sus problemas, tiene muchas frustraciones en cuanto a seguridad y a justicia. Encuentra que las instituciones han fracasado en su obligación de proveer esos valores sociales, y entonces dice, pues que se vayan todos, como decían en Argentina y siguen diciendo, que se vayan todos y acudamos a una solución extrema. A veces esa solución extrema es de derecha y a veces esa solución extrema es de izquierda, y entonces ahí aparecen pues Bukele de un lado, ahora está Milei en Argentina, pero también hay soluciones de izquierda, está el chavismo, el madurismo, está Ortega, perdón, en Nicaragua, y muchos otros. Y las cosas no parecen ir por la senda de la mejoría, porque el malestar que uno percibe hoy en día en países como Perú, en Argentina, por supuesto, pero también en otros países, incluso en Costa Rica, parece haber un cierto malestar cuando en un país que estaba al margen de todos estos problemas típicos de América Latina. Entonces, el delirio ha sido fundamental, y en Colombia ha habido delirios pues de todos los pelambres, pero el delirio revolucionario de izquierda fue particularmente fuerte. Todavía estamos viviendo sus consecuencias en la segunda mitad del siglo pasado. Parte del delirio es la falta de racionalidad, de razonabilidad, de ciencia. Yo hablo del síndrome del sueño revolucionario, que está basado en esa idea de que, primero, de que la justicia siempre triunfa, segundo, que la realidad es maleable, y tercero, que la voluntad es todopoderosa, que la voluntad política puede imponerse, y cuando se impone la voluntad política no hay nada que la detenga. Ese tipo de supuestos, que evidentemente son falsos, caracterizaron mucho a la izquierda revolucionaria en América Latina, también a la derecha, pero sobre todo a la izquierda, y tienen que ver con esta idea, de que la utopía es la solución que nos puede sacar de los problemas. Y justamente como la utopía es siempre la solución para reemplazar a las instituciones, pues entonces pasamos en América Latina con mucha frecuencia de la anomia al despotismo, o de un régimen político de extrema derecha a extrema izquierda, o de extremo conservatismo a extremo liberalismo. En América Latina, durante las últimas 16 elecciones, salvo en Paraguay, siempre ha ganado el partido opositor. Ustedes me dirán, pues eso es bueno porque demuestra que hay un cambio en la democracia. Pues sí, ese puede ser el lado bueno, pero cuando siempre gana la oposición, eso lo que está demostrando es un malestar también tremendo, una indisposición de la población en relación con sus gobernantes, una imposición de esa consigna: que se vayan todos, venga el que venga, no nos sirve ninguno. Y entonces y esto está relacionado con algo que a mí me interesaba mucho en El País de las Emociones Tristes, y que aquí también está desarrollado, que es esa idea como de la pérdida de lo sagrado, que tiene que ver con la legitimidad. La legitimidad fue muy importante, porque lo característico de la legitimidad es que delimita una zona en donde lo político se suspende, una zona en donde todos estamos de acuerdo, una zona en donde hay unos valores fundamentales que nos ponen en consenso.
que no nos ponen en modo de disputa, sino de consenso. En América Latina ha sido muy frecuente que cuando llega un poder, esto era típico en el siglo XIX, pero lo sigue siendo, cuando llega un poder con un color político, utiliza las instituciones a su favor y entonces politiza las instituciones. Y entonces los jefes de gobierno han sido en América Latina más eso, jefes de gobierno, que jefes de Estado. No hay, hemos sido muy incapaces de construir instituciones realmente independientes del ajetreo político, de la dinámica política, que se impongan a todos o que todos respeten independientemente del color político que defiendan. Eso ha sido particularmente difícil en América Latina. Y como ha sido tan difícil, pues eso también incide en la percepción de los ciudadanos, que creen que las instituciones son instituciones politizadas y que en las instituciones no hay nada sagrado. Entonces, una de las cosas que hemos perdido, bueno, y esto no solamente está pasando en América Latina, a decir verdad, en Estados Unidos es dramático, es ese bipartidismo, ese consenso, ese espacio de, ese espacio de consenso en donde la política no entra, ese espacio de lo sagrado. A eso ha contribuido, y la última parte del libro se dedica a eso, y con esto termino, a eso ha contribuido mucho, yo creo, la manera como nos comunicamos hoy en día, la manera como conversamos, que está muy asociada con las redes sociales. Eh, eh, las redes sociales han impuesto una manera de conversar efímera, inmediatista, poco, que no se prolonga, en donde las partes están poco dispuestas a dejarse convencer por la otra parte y sobre todo muy emocional. Estamos conversando de una manera muy parecida a como, de una manera como el populismo quiere que conversemos. El populismo, una de las, tal vez la característica más importante del populismo, hablábamos de Alan Turing hace un momento, es que el populismo se caracteriza por lo emocional, por la imagen, no por la, y por acabar con las instituciones, por derrumbar a las instituciones. Pues bien, la manera como estamos conversando hoy en día es una manera que favorece al populismo. Y lo estamos viendo en los Estados Unidos y lo estamos viendo en Europa también. Eh, mm, y el gran problema es que, la, es que las redes sociales se están imponiendo a los periodistas, es decir, los periodistas están siguiendo las redes sociales, los famosos hashtags, las tendencias, y los políticos están siguiendo a los periodistas. Entonces, finalmente, los políticos están siguiendo los hashtags y las tendencias. Y ustedes saben que en las redes sociales el porcentaje de radicales, de saboteadores, es muchísimo mayor que el porcentaje de radicales y de saboteadores que existe en la realidad. Con lo cual, el peligro fundamental es que el voto termine obedeciendo al espectro político de la red social y no al espectro político de la realidad, donde hay muchos más moderados. Esa es la gran preocupación, creo yo, de mucha gente hoy en día. Pues yo creo que se me está pasando el tiempo, Armando. Voy a parar. Bueno, Mauricio, interesantísimo. Yo creo que tenemos mucho tema para conversar. Entonces quisiera pedirle a las personas que quieran intervenir que levanten levanten la mano y para hacer preguntas o comentarios. Como no veo ninguna, Mauricio, quisiera comenzar con una pregunta sobre la primera parte de tu intervención, en la que tú hablabas de que somos una nación suramericana, que hay elementos comunes muy grandes más allá de los países. Pero conectando con la parte final de lo que hablaste, pero en nuestros países, en todas partes, hay estos movimientos que tú describes en tu libro como barroco posmoderno o algo así, que se van al otro extremo, los movimientos identitarios que no reconocen siquiera al país, sino que se encierran alrededor de pequeños grupos indígenas, afros o de cualquier distintas identidades y se alejan del concepto de país. Esto fue muy impresionante en la discusión de la Constitución de Chile, de la versión que fue derrotada en las urnas, donde trataron de hacer en realidad una república plurinacional con unas autonomías enormes en lo jurídico y en lo económico. Entonces, yo Sí. quisiera pues, un poco que
nos comentaras al grupo tu visión de ese tipo de izquierda, tú llamas arielismo, no sé, posmoderno, etcétera, que me parece que es algo muy interesante y también lo encontramos en Colombia y en todos nuestros países. Sí, no, ese es un tema tremendamente importante. Yo lo abordo en la última parte del libro, eh, que no solamente está ocurriendo en América Latina, sino en todo el mundo, que es esta cosa de la identity politics, que crea una fragmentación enorme. Si algo defiende este libro es como pensar en lo que tenemos de común y no lo que tenemos de distintos. Pero esta tendencia posmoderna ha sido nefasta para ese propósito. A lo que atiende es a la dispersión, a la atomización, en fin. Entonces, claro, eh, la idea de americanismo se choca hoy en día con esa cultura posmoderna que ha sido nefasta además en las ciencias sociales, creo yo, porque este posmodernismo culturalista que no cree además en la realidad, es que las feministas no creen en el cuerpo, los decoloniales no creen en los archivos históricos, entonces no hacen investigación archivo ni hacen investigación empírica. Los que se oponen a la ciencia creen en solamente en la conspiración. Entonces, es un irrealismo tremendo el que hay detrás de toda esta cosa de identity politics. Entonces, yo, digamos, mi hipótesis y mi libro no encuentra hoy en día un terreno abonado, ni mucho menos, para que estas ideas americanistas prosperen. Yo lo que me temo es que vamos a necesitar una tragedia, Armando, que es muchas veces como prosperan las ideas cosmopolitistas y las ideas, digamos, agregadoras de colectividades. En América Latina no hemos tenido unidad, es justamente porque hemos sido muy pacíficos. Aquí ha habido guerras, pero más guerritas. Eso sí, hemos tenido muchas guerras civiles, pero guerras internacionales relativamente pocas. Y esas guerras nos han hecho que tengamos la percepción de que unos vivimos a espaldas de los otros. Europa con lenguas distintas, con religiones distintas, con culturas muy distintas, ha logrado unirse en buena parte por la guerra y ahora está más unida que nunca en buena parte por la guerra. Quizás necesitamos una catástrofe, qué sé yo, para salvar a la Amazonía, para resolver algunos de los problemas. Una de las cosas que dice Michael Reed es que la debilidad de América Latina y el olvido de América Latina tiene mucho que ver con nuestra debilidad. Y nuestra debilidad tiene que ver con el hecho de que aquí cada país negocia independientemente con las grandes potencias. Si tuviéramos un mercado común, una moneda común, unas instituciones comunes fuertes, posiblemente nos verían más y nos oirían más, pero eso está lejos de vislumbrarse. Cuando yo era joven había más esperanza, ahora parece más perdida. Pero bueno, algún día ocurrirá. Gracias, Mauricio. Antonio Seri, adelante. Buenas tardes a todos, Mauricio, encantado de verte de nuevo. Hola, Antonio. Qué gusto verte. Siempre, pues siempre te leo con muchísimo interés y después de escucharte, pues siempre surgen una cantidad de preguntas, inquietudes. Yo siempre me he preguntado cuando empezamos a repasar como todo nuestro pasado colonial y de conquistas, de maltratos y de violencia, ¿qué tanto nos condiciona eso? O sea, al parecer eso es una marca eh, demasiado fuerte que no permite que nunca nos recuperemos. Es decir, yo cuando leo esto digo, estamos signados por este pasado, que ya fue hace demasiados años, y estamos condenados a la violencia o a la, al subdesarrollo, en fin, parece que no tuviéramos salida precisamente por eso. Y yo me pregunto si eso realmente es un condicionante tan definitivo. Y si no es así, ¿cómo puede uno sacudirse de eso? ¿Y qué cambios ha habido que uno conozca que sean exitosos, que tú, no obstante tu pasado de vasallaje, de violencia, de esclavitud, lo que quieras, te recuperas de eso? Y ejemplos puede haber muchos. La misma Europa, un pasado feudal, de guerras y tal, pues no, puede ser que la diferencia sea que ellos fueron ricos, nosotros fuimos pobres, que no tenemos Estado, pero sí me gustaría como elaborar un poquito más, porque si no, es posible que además con lo que pasa en el país hoy, el pesimismo lo invada a uno. Sí, Gracias. sí, yo adhiero poco a esa actitud fracasómana de considerar que todo está perdido.
Tampoco tengo, también estoy seguro que la historia no tiene un rumbo y que si no nos empeñamos y no hacemos algo, esto puede seguir así por mucho tiempo más, generaciones, en este marasmo violento en el que estamos. En fin, yo al final del libro me atrevo, los académicos y los ensayistas, yo ya soy más ensayista que académico, tenemos poca inclinación a dar fórmulas, pero yo al final del libro hablo algo de esto, con una advertencia inicial. Las soluciones, Antonio, como tú lo sabes, son siempre muy complejas. Yo siempre comparo las soluciones de los países con las soluciones culinarias. Okay. En la Yo voy a cocina. estar en Villa de Leyva primero. Perdón, ya. Perdón, Sí. ya. Aló. Aló, Villa de Leyva. Aló. Estoy en Barranquilla. Perdón. Saludos a Barranquilla. No, una pequeña interpelación aprovechando esta interrupción. Yo a veces pienso, Mauricio y amigos, que nosotros nos convencemos de que los temas son complejos cuando no encontramos soluciones, pero es que en realidad nosotros no tenemos tradición de solucionar problemas. Nosotros no nos ponemos en serio a resolver los problemas. Siempre decimos que, no, es que esto es muy complejo, que la paz es muy compleja. Pues no tanto en realidad. Eso es una excusa permanente que nos sirve como de alivio y de autolástima para decir no resolvimos nada. Ahora, cuando llegan unas crisis espantosas, Frente Nacional, FARC, entonces ahí sí resolvemos los problemas. Esa era la interpelación, perdón. Sí, no, tienes razón, pero eso lo dije como preámbulo para lo siguiente. Yo creo que las soluciones son complejas es porque son multilaterales. O sea, yo no creo que haya una varita mágica. Yo no creo que la solución sea simplemente económica, simplemente institucional, simplemente cultural, simplemente internacional. Yo creo que hay mucho de eso, y por eso la metáfora de la cocina, en donde uno necesita temperaturas, harina, huevos, en fin, muchas cosas que tienen que combinar para que la cosa resulte bien y no colapse. Entonces, en eso, ¿yo qué diría? Yo creo que las instituciones tienen muchos problemas. Fíjate, Antonio, cuántos años llevamos tratando de hacer algunas reformas básicas en Colombia que no hemos podido hacer. Reforma a la justicia, por ejemplo. ¿Cuántas frustraciones hemos tenido en eso? Reforma política. O sea, si seguimos con este consejo electoral, la cosa no va a funcionar nunca, la política nunca va a ser controlada. Entonces, reformas institucionales hay. Yo con Rodrigo Primi siempre he pensado que el presidencialismo era menos bueno para América Latina que una suerte de parlamentarismo. Pero bueno, ahí hay un debate grande, pero en la parte institucional yo creo que hay mucho por hacer. En la parte institucional, una de las cosas que yo creo que es nefasta para América Latina, pero nefasta es el prohibicionismo. Yo creo que cada vez más se muestran los estragos de esta política prohibicionista de las drogas en América Latina. Antes era Colombia, Perú y Bolivia, ahora la preocupación por el narcotráfico en Ecuador ni se diga, en Centroamérica ni se diga, en México ni se diga, pero ya es en Chile incluso en Argentina. Esto es como un cáncer que está invadiendo todo el continente. Ante la pasividad, primero de los Estados Unidos y de Europa también, que tiene una actitud muy hipócrita frente a esto. Entonces yo creo que ahí hay que buscar una unidad para enfrentar a América Latina. Lo que pasa es que hay mucha división al interior de América Latina, hay mucha élite conservadora que todavía sigue creyendo en esto del prohibicionismo y sigue soportando del prohibicionismo, pero a mí eso me parece que es un fracaso tremendo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Cuánta corrupción vamos a necesitar? ¿Cuántos muertos vamos a necesitar antes de solucionar este problema? Que yo creo que va a llegar a la liberalización de las drogas, de todas. Algún día, yo no sé cuándo, pero va a llegar. Es posible que llegue, no sé cuándo. Esto siempre me hace recordar esa frase que le dijo algún negociador en Caracas, después de un fracaso de las negociaciones. Desde 10.000 muertos nos vemos. Sí. Sí, nos vemos después de 100.000, nos vemos dentro de 10.000 muertos o algo por el estilo. Entonces, ese problema del narcotráfico a mí me parece un problema tremendamente difícil, dañino, el daño que el narcotráfico tiene en las instituciones, en la cultura del cumplimiento de las reglas, en la cohesión social, en la economía.
no se lo tengo que decir a ustedes, es tremendo. Entonces, en lo institucional hay que hacer cosas, pero para ir más rápido, la economía tiene que funcionar, pues, o sea, uno no se puede dar el lujo del chavismo de decir, vamos a poner a funcionar la política, pero la economía no nos importa. Un país en ruinas es un desastre. Entonces, la economía es otro factor fundamental. La cultura ciudadana también es fundamental. Esto de, yo tengo un capítulo al final que se llama Las democracias sin alma. Las democracias se han vuelto rutinarias, se han vuelto democracias reducidas al voto y a los fenómenos electorales, y hemos perdido el alma, el sentido de la democracia. Se han vuelto procedimentales exclusivamente. Eso hay que recuperarlo. En fin, y yo creo que un elemento dentro de ese paquete de soluciones es el americanismo. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la Amazonía dividida en 8 partes, con 8 países distintos tratando de resolver el problema? Pues no, eso nunca se va a solucionar así. Pero el problema de las economías, yo creo que tiene mucho que ver con mercados comunes y con unidad, en fin. Entonces, yo no tengo una fórmula consolidada, ni mucho menos, pero creo que la cosa va por ese lado. Gracias, Mauricio. Armando Vigalara, adelante. Gracias, Armando. Pues, Mauricio, muchas gracias por estas reflexiones maravillosas que son una especie de remanso en el mundo árido de la política, de lo técnico. Tengo como 3 líneas de reflexión. Una primera tiene que ver con celebrar pues que haya un americanista, que diga aquí tenemos una nación que podemos rescatar. Y digamos, mirando un poco los antecedentes, tal vez en lo económico es poco lo que se puede hacer, digamos, en el corto plazo, pero se observan líneas de acercamiento en frentes como el de justicia. Por ejemplo, con ocasión de este asesinato del fiscal Pecci de Paraguay, la justicia obró con rapidez y ahorita que están buscando al jefe narco que lo mandó a matar, que es un uruguayo que vivía en Bolivia, un uruguayo. O sea, el tipo que se supone que mató a mandar a Pecci es uruguayo. Entonces, pues eso está metido en todas partes porque, digamos, el país más civilizado de América Latina, sin duda, es Uruguay. Sí. Entonces yo creo que en el tema de la justicia hay algunas posibilidades. Sin duda el tema del narcotráfico requiere muchísima, digamos, artillería de conocimiento, de política pública a nivel internacional, de gran debate. Y en la parte cultural es más fácil, el intercambio musical, los encuentros deportivos, etcétera, mientras se dan las condiciones para retomar a las reglas de la unidad mercantil y de lo que se puede hacer allí en ese aspecto. Entonces, ahí, digamos, pues hay un peso muy grande que es el de Brasil, que habla otro idioma y que es un jugador tremendamente pesado en el contexto. Entonces, surgen temas tan importantes como el de la Amazonia, por ejemplo, y muy frustrante que una iniciativa buena que tenía Petro, que tenía Lula, de armar un frente común para defender la Amazonia y buscar una negociación global con los grandes contaminantes, que cree un mercado y que en determinado momento diga, bueno, vamos a poner sobre la mesa el carbono que yo, digamos, que yo capturo con el que usted produce y armar eso con relación a los mercados. Y resulta que Petro no encontró eco en que Lula le dijera, oiga, con el petróleo no se meta, y hasta ahí llegó la discusión. Entonces, digamos, ahí en esa parte del americanismo, ¿qué tanto se puede hacer? Una segunda línea de reflexión que hemos discutido mucho acá es que, digamos, algunos han planteado que es demasiado welfare state el que hemos tratado de hacer acá. Y entonces queremos resolverlo todo con derechos y no hay los recursos. Debería haber un balance mayor que permitiera un mayor crecimiento, porque si no es imposible generar los recursos requeridos para todos los derechos que quieren atribuir. Entonces, un poco es el conflicto con lo que llamas tú la utopía. Y el último tema de reflexión es que lo estamos viviendo en carne propia en Colombia. Me gustaría escuchar tus reflexiones, más de que lo que pasa en Colombia, que pues de golpe todos tenemos claro lo que significa el gobierno. Digamos, ¿cuáles son las líneas de acción? Porque bueno, las reflexiones están muy válidas,
el tema del derrotismo también, pero digamos, de golpe el tema que planteó Antonio es válido. Oiga, ¿por qué no nos enfocamos en resolver problemas concretos y logramos unos resultados prácticos y líneas de acción que generen un poco de optimismo? Gracias. Sí, no, todo es muy válido, por supuesto, y gracias, Armando. Una anotación al margen. Brasil. Brasil tiene las mismas raíces culturales que nosotros, que los hispánicos. Basta con leer a Buarque de Holanda o a los grandes pensadores. Mejor dicho, Portugal, esto es una influencia ibérica de la peninsular, y entonces en Brasil se parece mucho a nosotros y por eso tiene problemas similares. Yo no creo que tan acentuados, en buena parte porque ellos lograron ahorrarse un siglo XIX sin guerras civiles, porque allá gobernaron los monarcas, don Pedro I y don Pedro II. Entonces el siglo XIX fue un siglo muy pacífico, con dos monarcas además ilustrados. Esto del idioma portugués es una trampa que a mí me parece nefasta en América Latina. Nosotros no aprendemos portugués porque sabemos lo suficiente sin haber aprendido para entenderlo, sobre todo cuando hablan despacio. Bastaría muy poco para que lo aprendiéramos, sobre todo si estamos niños, para que lo aprendiéramos y para que fueran dos lenguas que se entendieran perfectamente. Pero nos metemos la mentira de que como está tan cerca no necesitamos aprenderlo, y entonces en realidad no nos entendemos. En realidad son dos países, son dos regiones aisladas. Una de las cosas que podría traer el americanismo es que con muy poco esfuerzo, desde luego hay que aprender inglés, o sea, el inglés es fundamental, todos lo sabemos, es la lengua franca, pero con muy poco esfuerzo los niños podrían aprender portugués. En Brasil hacen más esfuerzo que nosotros por aprender castellano. Podríamos aprender portugués y las comunicaciones serían mucho más fluidas entre Brasil y el resto del continente. Pero bueno, quería decir eso y quería decir que la cultura es la misma, la concepción del mundo es la misma y los problemas que tenemos son muy similares. Bueno, y repito que los 3 puntos son fundamentales para reflexionar. Gracias, Mauricio. Astrid Martínez, adelante. Muy, muy interesante. Hola, Astrid. Muy interesante, pero digamos, me inhibe comentar porque no he leído tu libro, me lo voy a leer. Pero empiezo por donde no había pensado empezar, que era discrepando, porque yo estudié en Brasil y aprendí que somos muy diferentes, absolutamente diferentes. Estuve 3 años allá, hice el doctorado, entonces tenía pues formación en historia, sociología, etcétera, allá en Unicampi, y me llamaba la atención varias cosas y me han seguido llamando la atención. Eso fue hace casi más de 30 años que estudié ahí, pero he mantenido relación con ellos y seguimiento un poco de sus evoluciones. Con, es que hay muchas cosas de las que dijiste que me llamaba la atención precisamente a propósito de Brasil, y también tendría unas inquietudes con respecto de México. Me llamó la atención cuando hablaste barroco latifundio, ¿no? Es muy interesante eso. Me parece que puede ser muy válido para algunos países de América Latina, pero en el caso de Brasil no lo veo. O sea, Brasil tiene una agricultura de gran empresa, de gran propiedad exportadora de soya y demás, está completamente integrado en el mercado internacional. No tiene para nada la problemática agrícola que tenemos nosotros. Por una parte, te dejo ahí como inquietud. Lo otro, negocia con las grandes economías del mundo, era muy volcado hacia Japón, relaciones comerciales, estaba mirando el resto del mundo y mucho hacia el Pacífico desde hace 30 años. Es una cosa muy distinta de lo que se ha hecho acá. Y un elemento que también quisiera como dejar ahí es que los países que han tenido migración europea
Y en el caso de Brasil, por ejemplo, la japonesa tan importante en la construcción de la caficultura en el sur del país, que es un país continental prácticamente, son muy distintos de los países como Colombia, que no hemos tenido prácticamente ninguna migración. Entonces, esa es una variable que también vale la pena analizar. Y yo diría que no nos parecemos, o sea, que ponlo como una hipótesis de trabajo para ver, ser americanista es una gran pretensión. América tiene muchas diversidades y una de las cosas que tendríamos que pensar es, Argentina y Brasil tuvieron gran migración, principios del siglo XX, más de la mitad de la población de Argentina era de origen europeo, y eso hace países muy distintos, con Sí. instituciones muy distintas, con maneras de ver el mundo muy distintas, y cuando hubo la oportunidad de la globalización, pues tenían redes sobre las cuales construir relaciones comerciales y demás. Entonces, yo diría que es una apuesta linda, digamos que muchos podríamos sumarnos a esa reflexión, pero tiene que ser el concurso de muchas disciplinas. Es un propósito muy ambicioso, loable, tienes con qué, pero creo que no lo puedes hacer solo. O sea, perdón por toda esa deriva. Pues mira, Astrid, uno de los problemas cuando uno defiende rasgos comunes en sociología o en ciencias sociales es que siempre está expuesto a que le salga alguien a decirle, no, mire que aquí hay una excepción, mire este caso que no entra dentro de la regla general que usted está diciendo, ese es un rasgo distintivo. Eso es inevitable, pero yo te pediría, o sea, yo nunca desconozco las diferencias, pero mira qué continente hay más parecido que nosotros culturalmente e institucionalmente. Es posible, desde luego, con todas las diferencias. África está lleno de lenguas distintas, de religiones distintas. El pasado colonial fue muy distinto hasta hace 80 años, que hubo la descolonización. África es muy diverso, muy, muy distinto. Asia, ni se diga. Europa es muy distinto internamente. Hasta Estados Unidos es muy distinto internamente. América Latina tiene el mismo pasado colonial, tiene la misma religión durante ese pasado colonial, tiene la misma lengua, tiene unas instituciones muy parecidas y unas instituciones que funcionan de manera muy parecida y generalmente con los mismos problemas. ¿Qué continente hay más parecido que América Latina? Yo creo que ninguno. Por supuesto, hay no solamente la diferencia que anotaste de inmigraciones. En Perú hay mucho más inmigración que en Colombia. Colombia es tal vez de los más parroquiales de todos. Pero piensa un poco en los latinoamericanos que viven afuera. Los latinoamericanos que viven afuera se sienten iguales. Claro, cuando uno va a otro país, a otro país latinoamericano, uno ahí mismo ve las diferencias. Pero como ves tú las diferencias internas, o tú no ves muchas diferencias entre un pastuso y un guajiro, pues claro, grandísimas diferencias, o entre un bogotano y un paisa incluso, grandísimas diferencias. Pero esas diferencias han impedido construir naciones. Claro que no, y yo no creo que vayan a impedir construir algún día en este continente. Yo creo, además, y esto es otra hipótesis que está en el libro, que los estados-nación están mandados a recoger. Claro, aquí ustedes me dirán, pero usted está siendo igualmente utópico que los que critican. Es verdad. El Estado-nación construido en Westfalia fue muy importante para pacificar algunos territorios en Europa, pero eso fue hace 4 siglos y eso resolvió muchos problemas. Pero hoy en día, con los problemas que tiene el mundo de inmigración, de dispersión nuclear, de calentamiento global, la manera como estamos divididos y organizados en estados-naciones es absolutamente inoperante, creo yo, en el largo plazo, mediano y largo plazo, para resolver los problemas que vamos a enfrentar. Entonces, si algún continente está preparado para construir instituciones fuertes supranacionales, yo sé que eso no va a pasar rápido. Y yo sé que las circunstancias van, como decía Armando, en contravía de lo que estoy diciendo. Pero algún día habrá la posibilidad de construir una confederación de estados o una comunidad económica latinoamericana o una unidad mucho más grande para enfrentar los problemas que vamos a enfrentar.
ese parroquialismo en el que vivimos, a mí me parece no solamente anacrónico, sino que es un gran obstáculo, un gran impedimento para resolver estos problemas. Gracias, Mauricio. Rodrigo Galarza, sí, adelante. Buenas tardes, Armando. Gracias por la invitación. Mauricio, extraordinaria presentación y muy retador la tesis que traes a la mesa, porque ciertamente existen muchas hipótesis que merecerían una crítica bastante más extendida que la que podríamos hacer aquí. Sin embargo, me llama mucho la atención lo siguiente. Vos haces mucha insistencia en que todos hablamos el mismo idioma, pero yo me atrevería a decir que hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje, ni siquiera entre nosotros. Todos hablamos español, pero hablamos de cosas distintas entre regiones, entre países, entre culturas, entre diferentes niveles de educación, etc. ¿No será más bien que el primer paso, siguiendo la sugerencia de Antonio Celia de resolver problemas, que es en lo que tal vez todos creemos, sería entender cómo a partir del lenguaje común, si pudiéramos construirlo, podemos tener un principio de coordinación que nos lleve a algún lado? Y me explico, vas tú a Argentina en cualquier momento de la vida y allá se debaten entre dos ideas que los mueven, entre si el peronismo es bueno o es malo. O vas a Brasil y son felices o no, dependiendo de si van a ganar el mundial o lo perdieron. Y vas a cualquier país del continente o del mundo y siempre tienen algo que los va moviendo. Colombia tuvo eso hasta hace muy poco, hasta antes del acuerdo del Teatro Colón. El país se movía alrededor de conseguir la paz y alcanzar la paz. Cerrado ese conflicto, por lo menos al menos en el papel, quedamos como extraviados. ¿Cuál es el principio de coordinación para no ir muy lejos, no de Latinoamérica, sino de los colombianos? Entonces me gustaría conocer qué tienes para reaccionar sobre eso. Sí, sí, de nuevo. Yo creo que, vuelvo a lo que hablábamos con Astrid, yo creo que a ver, pongo el ejemplo de Norbert Elias. Norbert Elias, el gran sociólogo alemán del siglo XX, decía que la historia de la humanidad había sido una historia de luchas de muchos pueblos. El tribalismo es lo más característico, digamos, en la historia de la humanidad, pero en donde esas luchas habían dado lugar paulatinamente a creación de instituciones más grandes. Entonces primero estaba el clan y después estaba la tribu, y de la tribu se pasó a instituciones más regionales, y entonces vino el feudalismo, y entonces había unos señores que luchaban con otros señores, y eso se mostró catastrófico, y entonces se unieron esos señores feudales y crearon asociaciones más grandes que terminaron en los estados-naciones, y en fin. Y parece que de ahí no podemos salir, y parece que de ahí no podemos avanzar más. Si el día de mañana llegaran los extraterrestres del planeta X a invadirnos, es muy posible que todos los países se unieran para la defensa de la tierra, porque todos nos sentiríamos iguales y solidarios frente a ese invasor ajeno. En realidad no hacemos eso porque no tenemos un invasor externo. Entonces es como si, pensando en los términos de Harari, es como si la especie humana no pudiera colaborar más allá de varios millones de habitantes, de 300, 500 o 1.000 millones de habitantes, como sucede en China o en la India. Y como si ahí esa historia que mencionaba Norbert Elias de agregación institucional ya se hubiera suspendido, y entonces ya no es posible. Yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que yo me temo que se necesita una gran catástrofe o un gran desastre o un gran impasse para que la gente se dé cuenta de eso. La gente se puede dar cuenta de eso cuando tiene un enemigo, y entonces los franceses se unieron cuando vieron a los bárbaros que venían a invadirlos, pero también se puede unir por una gran desesperanza o por un gran impasse o por una gran catástrofe natural, que también puede suceder eso. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que esa ley de la historia de construir instituciones más agregadas va a ocurrir.
Además, yo, digamos, políticamente hablando, creo mucho en el cosmopolitismo. Yo desconfío mucho de los sentimientos nacionales. A mí las naciones me parecen parecidas a las religiones, y ese tipo de ficciones me parece desconfiable, y creo que la superación de buena parte de nuestros problemas tiene que ver con la superación de nuestras identidades religiosas y de nuestras identidades patrióticas. En fin, pero creo además que el cosmopolitismo, o un cosmopolitismo más regional, no solamente tiene razones humanísticas que la soportan, sino razones prácticas y pragmáticas. A ustedes me dirán, eso nunca ha sucedido hasta ahora, o ha sido muy limitado, y es cierto. Por eso aquí hay algo de utopía también, sin duda. Pero yo creo que en todo caso, una organización regional más amplia da lugar a lo que existe hoy en día en Europa, que es un gran respeto por las identidades locales y una gran fortaleza de las identidades internacionales. Mejor dicho, yo lo que creo que tenemos que hacer es fortalecer lo local con sus culturas, incluso sus lenguajes, como decías hace un momento, distintos, y fortalecer digamos, lo regional, lo supranacional. Bien, gracias. Leonardo Urrea, adelante. Sí, hola, hola a todos. Un placer estar acá, un gusto escuchar a Mauricio como siempre. Yo tengo un contexto y dos preguntas. Me alegra mucho escuchar a alguien que está pensando en esta dinámica supranacional, sobre todo en un ambiente internacional donde está ascendiendo los nacionalismos, producto de estas crisis políticas y económicas que se dan en muchas partes del mundo. Eso es bastante interesante. Lo segundo es que acá en Pittsburgh, Estados Unidos, hablando con otros latinos, yo no había tenido la oportunidad de compartir seguido con otros latinos, e inclusive con los brasileños. eh, Uno se da cuenta que los problemas políticos y económicos que estamos experimentando son básicamente los mismos. Los problemas del desarrollo económico, esta existencia de cierta parte de la élite que tiene un control del sistema político y se enriquece más bien cazando rentas y no generando unas burguesías locales, comerciales e industriales. Eso está presente en casi todos los países. El debate político sobre el uso de la memoria, el pasado, la negación histórica. eh, y temas de corrupción. O sea, es decir, nosotros sí tenemos un ambiente muy, muy similar en muchas cosas. Yo estoy muy de acuerdo con eso. La primera pregunta es, ok, ¿cuáles son esos instrumentos que existen desde el punto de vista macropolítico y macro social y macroeconómico que uno pudiese empezar a impulsar? Doy un ejemplo, el tema del CAN, de la Comunidad Andina para Comerciar, o de Mercosur. Inclusive en temas comerciales son un montón de relaciones unilaterales, y no hemos podido hacer, por ejemplo, uniones comerciales. eh, y uno se pone a analizar y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, claro, ¿qué herramientas desde el punto de vista macroeconómico, macrosocial, macropolítico se pueden empezar a generar? Y la segunda pregunta está muy relacionada, es ir un poco más a la micro, es un poco una pregunta más personal. Yo estoy acá haciendo el doctorado en economía, y he tratado, digamos, de hacer asesoría política, también de escribir papers, escribir en prensa, pero uno, digamos, yo tengo 31 años y digo hacia adelante, y yo los he seguido, a la mayoría de ustedes los conozco por lo que escriben. Yo trato de leerlos a casi todos los economistas, principalmente. Me gustaría escuchar a los politólogos, a un politólogo sobre eso. Desde el punto de vista individual, obviamente el aporte de uno es marginal, pero ¿en qué gastarse el tiempo para mover a una siguiente generación? Yo sí, no sé, tengo esa pregunta existencial. Sí, básicamente es eso. Yo sé que es una pregunta básicamente buscando por una salvación, que no la hay, pero sí quisiera tener su opinión, digamos, después de toda la experiencia que tiene y este análisis que ha hecho, en qué valdría la pena gastarse el tiempo estando en la Torre de Marfil, yéndose a la trinchera, bueno, no sé. A ver, Mauricio. Gracias, Leonardo, muy, muy interesante. A ver, yo lamento no tener una respuesta para la primera pregunta, para los instrumentos. Yo creo, a ver, creo varias cosas. Yo creo que, y es una de las razones por las cuales yo escribí este libro, y por las cuales he escrito cosas sobre, por ejemplo, las virtudes o cosas por el estilo, es que yo creo que hay demasiado
de lo que se escribe hoy en día destinado a crear diferencias, atomizaciones. Hay demasiado énfasis en la cultura actual sobre lo que nos distingue. Incluso en Europa, pues uno ve lo que está pasando en Cataluña y lo que está pasando en el Reino Unido y en otras partes, en Bélgica. Incluso en Europa hay movimientos segregacionistas muy fuertes. Ya hablábamos de este fenómeno de la identity politics, que es esencialmente atomizador y separatista. Y entonces digamos, este libro va un poco en contracorriente y lo que quiere es reflexionar no sobre diferencias, sino sobre unidades, sobre lo que hemos dejado en el camino que nos unía. Eso en relación con la primera. Con la segunda, con la pregunta existencial, yo sí creo que en algún momento llegará una unidad. Es un poco, uno sabe que el tema de las drogas va a cambiar algún día, pero ¿qué hacer para que cambie antes de que haya 100.000 muertos y que uno se pueda ahorrar 20.000 muertos? ¿Qué hacer para acelerar el proceso de cambio? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es poner de presente este americanismo, poner de presente que esto es una misma nación, de que aquí somos muy parecidos, de que las diferencias son cosméticas. Piensen ustedes, y las diferencias son cosméticas y se están acelerando además por el mercado. Es que el mercado es igual, consumimos lo mismo, ya en todas partes, ya no hay esa cosa de inclusive al interior de Colombia, en Medellín, por ejemplo. Cuando yo era niño, la comida de Medellín era muy local. Hoy en día hay mucha comida internacional y hay mucha hibridez en la comida, incluso en las clases populares. Entonces yo creo que hay mucha unidad. Lo que pasa es que no se ve, Leonardo. Y yo creo que si en algo uno podría gastar su tiempo es en hacer ver cosas que nos unen, en hacer notar igualdades. Hoy todo el mundo se empeña en mostrar diferencias y yo creo que vale la pena mostrar cosas comunes y yo gastaría mi tiempo en eso. Claro, no es lo mismo tener 31 años que 64, pero por ahí creo yo que va la cosa. Muy bien. Daniel Castellanos, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar por decir que es un alivio tener una presentación con un lenguaje distinto al de los economistas. Me parece pues que es una delicia y que es muy enriquecedor. Y yo tal vez quisiera tener dos preguntas, comentarios. Digamos, la primera es que a pesar de la diferencia de lenguaje, aparece en el lenguaje de los economistas y en el suyo, Mauricio, un reconocimiento de una cosa que yo creo que cuando diversas disciplinas empiezan a reconocerla tiene que ser verdad, o seguramente aumentan las probabilidades de que sea cierta, y es el tema de la confianza. Es el reconocimiento de que los niveles de confianza, sobre todo en un país como Colombia, son demasiado bajitos. Entonces surge una pregunta de ¿por qué? ¿Por qué Colombia está caracterizada por la desconfianza? Usted también hace una caracterización acerca de las instituciones que me parece muy chévere, que es como la defensa que oí alguna vez del matrimonio, ¿no? Alguna vez oí que el matrimonio civilizaba sobre todo a los hombres. Y usted hace una defensa similar de las instituciones, como diciendo que las instituciones pacifican. La siguiente pregunta es ¿por qué en Colombia no pacifican? Yo creo que una respuesta automática que uno daría es porque en Colombia las instituciones están diseñadas por el que gana las elecciones, por el que gana las guerras civiles, y eso no significa, él se siente con el derecho de diseñar las instituciones a su propia conveniencia. Entonces, nunca una institución de esa manera puede ser legítima. De hecho, lo vemos ahorita con Petro. Petro cree que tiene el derecho de pasar sus reformas porque ganó las elecciones. Dice, yo gané, entonces tengo el derecho de pasar mis reformas y todo lo que me impida pasar mis reformas es un atentado a la democracia. Pero eso es una hipótesis, entonces ahí hay dos preguntas que yo creo que son interesantes. ¿Por qué tanta desconfianza y por qué nuestras instituciones no civilizan? Y el último punto que quisiera hacer, porque se ha repetido mucho, no lo tenía presente, pero creo que es interesante, es que
la tesis del americanismo y el cosmopolitismo o cosmopolitanismo puede ser muy atractiva, pero hay que reconocer que es una posición muy parcial, digámoslo así. Yo alguna vez en la vida pues tuve la oportunidad sobre todo de leer en el contexto de las teorías de la justicia cómo le criticaban, por ejemplo, a Rawls, decir que su teoría de la justicia podía llegar a ser universal, que no es cierto que nosotros, digamos, de alguna manera podamos generalizar nuestros razonamientos de modo tal que creamos que lo que a nosotros nos parece convincente le va a parecer convincente a todo el mundo y que siempre va a haber una lógica comunitaria, parcial, parroquial, que le va a decir a uno, pues mire, no, es que es mi problema, mi país, mi lealtad, mi familia, las cosas que yo tengo que resolver. Entonces, uno puede estar muy de acuerdo con el cosmopolitismo, pero tiene que reconocer, digamos, de alguna manera que esa es una posición muy controvertida en la vida real y que tiene unos opositores muy fuertes. Terminaría para no alargarme demasiado. Bueno, no, muy interesante, Daniel, gracias por las preguntas. Voy a responder parcialmente porque las tres darían para mucho. El tema de la desconfianza, yo durante muchos años me dediqué a la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina y el tema de la desconfianza es fundamental. Yo creo que se exagera. Yo no confío mucho en las encuestas que miden la desconfianza. Yo creo que ahí hay mucha exageración. Yo creo que la gran mayoría de las personas cumple las reglas, incluso en América Latina. Lo que pasa es que porcentajes muy pequeños de incumplimiento son un desastre. Pues usted pone el 1% a robar y la sociedad se le desbarata, o pone el 0.5 a matar y ni se diga. Entonces basta con niveles muy pequeños de incumplimiento para que eso ocurra. El hecho es que la desconfianza explica más el incumplimiento que cualquier otra cosa. La desconfianza es fundamental y yo trato de explicarlo en el libro. Eso por un lado. Yo creo que la desconfianza tiene mucho que ver con una cosa que ustedes abordan como parte central de sus preocupaciones, que es la desigualdad social. La desconfianza en la colonia era muy, muy fuerte, con los estamentos muy diferenciados. La desconfianza crea mucha desconfianza. Yo creo que los economistas tienden a pensar que el problema de la desconfianza está solamente radicado en el descrédito de las instituciones. Y por supuesto hay parte de eso, pero yo creo que también la desconfianza es muy difícil de que prospere en una sociedad que es muy desigual. Las sociedades que son más iguales tienen más facilidad para construir confianza entre la gente porque la gente se siente más igual. En fin, pero eso digamos, un poco al margen. Yo quisiera, porque tenemos poco tiempo, ¿hasta qué horas tenemos, Armando? Tú me dirás, si quieres, tenemos 4 manos levantadas. Después de esto, les voy a pedir a los que vienen que sean breves. Yo creo que podríamos acabar hacia las 6:10, ¿te parece? Sí, yo no tengo problema. Ponemos un límite de tiempo, 6:10, algo de ese estilo, y te rogaría pues sí que absorbieras estas 4 preguntas adicionales. Bueno, listo. Voy a tratar de ser breve. Lo de que las instituciones pacifican, yo no había pensado en la relación con el matrimonio, que me parece buena. El matrimonio es una institución que yo sí creo que en el libro de las emociones tristes hay toda una parte cognitiva en donde se muestra pues la importancia que tienen la cultura y las reglas, la cultura y las instituciones para amansar a las personas, para socializarlas y para evitar las consecuencias catastróficas del enfrentamiento y de la violencia. Y yo creo que el matrimonio, ahora que lo menciona Leonardo, es una de ellas. Pero yo quiero ir al último punto que me parece muy interesante, que es este de la discusión entre Rawls y los otros y los comunitaristas. Yo creo que el comunitarismo tiene argumentos muy fuertes. Estaba pensando cuando
cuando usted hablaba en Edmundo Burke, en esa oposición tan tremenda de Burke a la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses pensando desde el punto de vista de la razón y de la universalidad y queriendo hacer una revolución no solamente para ellos, sino para la humanidad en general, etc. Y Burke diciéndole, no, pero es que ustedes quieren acabar con la comunidad, con las tradiciones, con lo que cada persona, con lo que cada grupo siente. Eso también es muy valioso. Y yo sin duda creo que eso es muy valioso. Lo que pasa es que mi esperanza es una fórmula que combine ambas cosas, que combine lo universal con lo comunitario. Por ahí va el asunto y por ahí va la discusión, además filosófica hoy en día, que es un poco lo de Europa que yo mencionaba antes, que es combinar instituciones muy fuertes internacionales que limiten y sobre todo que pacifiquen y que ayuden al progreso por un lado, pero sin que eso implique destruir las tradiciones, sin que eso implique hacer lo que hizo el Estado francés, sobre todo napoleónico, que fue decir, bueno, aquí solamente se habla francés, las costumbres que no sean estas y estas, y las costumbres que no sean las costumbres del ciudadano racional, etcétera, pues se eliminan y entonces todo se volvió homogéneo. Tal vez ese exceso no es conveniente. Tiene que haber una fórmula que permita más la expresión local y comunitaria. Y yo creo que eso es posible en América Latina. El americanismo no tiene por qué acabar con la particularidad de los porteños o de los guajiros o de los caribeños. No, puede haber instituciones que respeten ese tipo de emociones que son tan importantes y que todos sentimos tan caras. Gracias, Mauricio. Santiago Montenegro. Gracias, Armando, y gracias, Mauricio, otra vez por un gran libro y una gran exposición. De un libro y unas ideas muy ambiciosas, ¿no? Pero las celebro, porque yo creo que nos hacen falta más de esas ideas ambiciosas acá en Colombia y en nuestros países. Y me gusta también esto de ver la historia larga, la historia distante, que tiene influencia aún en el presente. Incluso en estas tertulias, desde el punto de vista de la economía, nos han mostrado trabajos que justifican el estudio de esa historia larga, de esa historia distante, ¿no? Aquí nos han mostrado historias de cómo, por ejemplo, donde estuvieron los jesuitas, las comunidades hoy son distintas, ¿no? Las comunidades jesuitas, o la mita en el Perú y en Bolivia, y hace diferencia de las poblaciones donde no estuvieron. En fin, entonces es muy importante. Al escuchar estas ideas, hago referencia a dos libros también igualmente ambiciosos, ¿no? Un libro de un historiador chileno, que no recuerdo el nombre y no lo encuentro aquí en mi biblioteca ahorita, que hace una interpretación de América Latina precisamente basada en el barroco y la enfrenta al gótico que llegó a Norteamérica, ¿no? Entonces el barroco versus el gótico, y él lo aterriza en esta idea de Isaiah Berlin de los erizos versus los zorros. Los erizos son, es la concepción del barroco, ¿no? Ideas holistas que tratan de interpretar todo alrededor de una misma concepción, verticales, cerradas, etc. Bueno, entonces, ese es un libro que me recuerda esta interpretación suya, Mauricio. Y el otro libro, por supuesto, es el de Carlos Granés, ¿no? Claro. Que lo hemos discutido mucho aquí también en esta tertulia y en el chat nuestra. Granés, el delirio americano, es una interpretación para toda América Latina, ¿no? Para toda América Latina, ambiciosísima. Una interpretación de la política, la cultura, el arte, ¿no? Que es un libro también extraordinario. Y es también del pasado distante. Infortunadamente no tan distante como su libro, Mauricio, ¿no? Y como otros libros, porque yo sí creo que esto de la colonia, el siglo XIX son muy importantes, ¿no? Entonces, pero el delirio americano es eso, ¿no? Es la utopía,
es la búsqueda de la solución final, es también, ¿no?, el retorno al ancestralismo, etc. Ahora bien, yo sí creo que Granés exagera. Yo sí creo que hay unas tendencias al delirio, pero en la historia de nuestros países también hay unas excepciones que de pronto confirman la regla, ¿no? Y esas excepciones son países muy importantes, ¿no? Países que han escapado al delirio. Chile, Uruguay, Costa Rica y también Colombia, ¿no? Yo creo que Colombia es una excepción a ese delirio americano. Podría extenderme mucho para argumentar esto, pero déjeme decir solo 2 o 3 cositas. El delirio americano de Granés está basado en el nacionalismo que surge después de la invasión, la toma de Cuba por los Estados Unidos y la reacción de todos los intelectuales y artistas, escritores a eso, al nacionalismo. Y de ahí nace el populismo, ¿no? En Colombia podemos afirmar tajantemente que no hemos tenido nacionalismo. Aún a pesar de que Estados Unidos se tomó Panamá, la reacción nacionalista fue mínima. Hay algunas cositas de Rafael Uribe y otras cositas muy poquitas, pero jamás lo que se dio en Argentina, en Chile y todo lo que ilustra Granés, en lo que tiene toda la razón. Y una de las bases del nacionalismo, una de lo que sale del nacionalismo es el populismo, ¿no? El populismo. Y en Colombia tampoco hemos tenido populismo, ¿no? La historia política de Colombia ha sido exactamente lo contrario. Y aquí sí tenemos que remontarnos al siglo XIX. Y no solo Colombia, Chile también, ¿no? La historia de países como Colombia y Chile es una historia donde no hubo caudillos, no hubo autócratas, no hubo dictadores militares, salvo excepciones y durante muy cortos periodos, ¿no? En Chile y en Colombia, durante el siglo XIX, gobiernos de civiles elegidos en procesos electorales y que hicieron un uso limitado del poder, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Mientras en Colombia tuvimos una sucesión de elecciones desde el nacimiento mismo, casi que desde la Constitución de Cúcuta, que era la Constitución de la Gran Colombia en 1821, ¿no? En otros países usted encuentra al doctor Francia, ¿no?, el dictador perpetuo. En Venezuela, José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco, que se hacía conocer como el autócrata ilustrado. En Perú, Ramón Castilla. En Bolivia, Andrés de Santa Cruz. ¿No? Esa es la historia de toda América Latina. En México, ni hablar. Antonio López de Santana, ¿no? Presidente de México 6 veces. Se hacía conocer como Alteza Serenísima. Luego viene Porfirio Díaz. En fin, ¿no? Esa es la historia de América Latina. Y Colombia sí es muy diferente, muy diferente. Y otros países también, como dije, Chile, Uruguay, seguramente Costa Rica, ¿no? Yo creo que esto, por supuesto, da para mucho, para una gran discusión, pero quería mencionar eso. Colombia no es el país de los delirios, como lo caracterizó Granés y quizás como usted lo está caracterizando, Mauricio. Sí, bueno, no, ahí hay un desacuerdo, pero yo creo que es más semántico. Yo creo que no hemos tenido, yo creo que nosotros, Chile yo dudaría, yo creo que no hemos tenido delirios institucionalizados. Es que el delirio no solamente es institucional, el delirio es social. Y aquí las vertientes delirantes en el mundo de la sociedad han polulado, han prosperado por todas partes, empezando por la izquierda. Y la derecha ni se diga. Entonces, delirio en nuestra cultura política, Santiago, eso ha habido cantidades. Y en Chile ni se diga. En Chile, y vuelvo a lo que dijo Armando inicialmente, en Chile están en un impasse porque no han logrado, se volvieron expertos en rechazar constituciones, en proyectos constitucionales, pero son incapaces de aceptar uno. En buena parte porque... Pero Mauricio, déjeme una interpelación cortica.
veamos el largo plazo, la larga historia. Estamos en una coyuntura muy particular, ¿no? De los últimos años en toda América Latina, pero veamos el largo plazo, ¿no? Que es lo que le da carácter a un país. O sea, y a mí me gustaría distinguir eso. No, en el largo plazo, no hay nada más delirante que la religión. O sea, la colonia fue delirante por la religión, fue un delirio permanente. Y después llegaron las repúblicas y vinieron en el siglo XIX mucho. O sea, el liberalismo radical colombiano era en buena parte delirante. Y el conservatismo también lo fue en buena parte delirante en el siglo XIX. Y en casi toda América Latina. Brasil, yo creo que ahí es una excepción, por don Pedro I y don Pedro II, y una excepción Costa Rica tal vez, y desde luego Uruguay. Pero México, los países andinos, el delirio social, y yo creo que la obra de Carlos, que yo admiro mucho y además aprecio mucho a Carlos, soy amigo de él, es de un gran valor, porque lo que muestra es esa permanencia del delirio, no solamente en el Estado, no solamente un delirio que se apodera del Estado y entonces impone una utopía, no, el delirio en la sociedad misma, en la manera de ver el mundo. Y es que, Santiago, nosotros, o sea, eso no es extraño, nosotros, o sea, 3 siglos de colonia, en la colonia la religión era central, la religión cubría todo, no solamente las 24 horas del día, sino la vida entera de una persona desde que nacía hasta que moría. Todo tenía el sentido a partir de la religión. Nosotros seguimos siendo muy religiosos, a pesar de ser un país mucho más secular hoy en día, pero tenemos una mentalidad religiosa. La religión mejor dicho, lo que el delirio que señala Granés y que yo en buena parte señala del 19 y del 20 es hacer religión por otros medios o de otra manera. Entonces yo sí creo que el delirio está muy presente en América Latina. ¿Qué tal lo que está pasando ahora pues en estos países que mencionábamos, en Venezuela, en El Salvador, esto que puede estar pasando en Argentina, y el caso de Chile? O sea, la redacción de la Constitución fue una redacción provocadora. Redactaron la Constitución como si fuera un programa político. Una Constitución tiene que redactarse pensando en muchas generaciones que van a venir y pensando en la posibilidad de que el país se estabilice en el largo plazo. Pero lo redactaron de manera delirante, como intentando imponer un proyecto político a los demás. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos un desacuerdo. Yo creo que delirio ha habido mucho en América Latina. Y no solamente en el Estado. Solo una cosita, lo que tenemos que definir qué es delirio, ¿no? Porque si usted dice que la religión es delirio, pues entonces hay delirio en todo el mundo y siempre ha habido y siempre habrá. No, claro, es que este libro empieza y el libro de las emociones tristes empieza es por la importancia de la imaginación. Es que la imaginación, la imaginación es una cosa de doble filo, es lo que nos permite colaborar, unirnos. Sin delirio, sin una buena porción de delirio no hay, sin una porción de imaginación y de pasión nada importante se hace. Entonces, pero ¿qué es el delirio? El delirio es una imaginación utópica desbordada, pero parte de eso es absolutamente necesario. Y la religión es, por principio, delirante, por supuesto. Pero bueno, esa discusión es larga. Carlos Ramírez. Gracias, Armando. Saludo, Mauricio. Mira, no sé si es que esos antecedentes históricos y quizás también el hecho de que hablemos un mismo idioma nos hace sentir más parecidos, más similares de lo que somos. Y te preguntaría si esa similitud que tú ves la trasladarías a lo económico, digamos. Y todos los países entonces americanos en el mediano plazo, en el largo plazo, tenemos ese mismo rumbo económico ya que somos tan parecidos. Y si es así, ¿quién está marcando el rumbo para ver qué es lo que sigue, qué es lo que podemos esperar? Y te haría una pregunta final al revés, digamos, de tu presentación. ¿En qué crees que Colombia es particular en ese mundo tan similar? Para pensar qué rumbo distinto podríamos tener. Saludos. Y se te perdió el algo y la parva hoy. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo no soy el indicado, y menos en este auditorio, para responder la primera pregunta. Yo sí
desde mi punto de vista, digamos, de politólogo, por ponerme alguna etiqueta, yo sí creo que nuestras economías tienen cosas parecidas. La desigualdad, es posible que en algunos países el latifundio sea menos. Digamos, las reformas agrarias han sido muy limitadas en América Latina y digamos, esos rasgos arcaicos de la economía rural me parece que están muy presentes en muchas partes de América Latina. La debilidad de la industria, no sé, yo sí creo que hay rasgos comunes. Pero Juan Carlos, no me quiero meter en esa camisa de 11 varas, entonces me voy a la segunda pregunta, que es la de la especificidad colombiana. Yo creo que Colombia tiene muchas especificidades. Colombia es un país a pesar de tener dos mares y una frontera tan extensa en el mar, Colombia se volcó a las montañas, fue construido en las montañas, fue pensado desde las montañas, fue un país que siempre desaconsejó y desincentivó la inmigración, un país muy encerrado, muy de montañas, muy introspectivo, muy parroquial, que se ha abierto, entre otras cosas por el narcotráfico y por las migraciones y por causas económicas, pero que tiene un pasado de aislamiento, me parece que muy fuerte, y en donde la falta de construcción de eso que yo llamo en el libro como un espacio de lo sagrado en donde no opere la política ha sido particularmente fuerte. Entonces nuestras guerras civiles en el 19 fueron particularmente devastadoras. En México también lo fueron, en el Perú también, en otras partes, pero en Colombia fueron particularmente devastadoras, entre otras cosas por esa actitud delirante de muchos de nuestros políticos, que como dice Granés, eran gramáticos y literarios antes que políticos, y que se imaginaron mundos utópicos tremendos. Una de las cosas que yo intento defender es que nosotros necesitamos más Sanchos, o más de Sancho y menos del Quijote en nuestra política, y nosotros particularmente en Colombia hemos tenido demasiados Quijotes. Eso diría yo, que eso es lo que más me parece, el parroquialismo colombiano, que ha disminuido, yo creo, con el consumo y con la apertura a los mercados. Yo creo que ha disminuido, y con la cercanía al Caribe, es que estamos muy cerca además de los Estados Unidos, pero nuestras mentalidades siguen siendo muy parroquiales, muy circunscritas a lo local, creo yo. Muy bien, yo creo que estamos 6:11, Mauricio, le cumplimos la palabra. Yo creo que sí, aquí tenemos tema para conversar. Yo he visto que muchas personas que querían hablar, pues desistieron porque estamos llegando al límite. Pero yo creo que es el momento, Mauricio, de agradecerle muchísimo. Ha sido una discusión extraordinaria. Felicitarlo por los éxitos de su libro. Y no sé, yo quisiera despedirlo, invitar a todo este grupo que lo despidamos con un aplauso muy grande y que ojalá en el próximo libro nos acompañe, Mauricio. Bravo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Armando. Fue